Ahí estamos, ahí ¿Qué estamos. tal? Hola. Qué ¿Qué tal, grande, Manuel? Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Este, estás atravesando esta cuarentena? y bien, bien, qué sé yo, como trabajando siempre un poco, así que haciendo un poco de todo, pintando, dibujando, leyendo mucho y un poco ya estufado, pero bueno, todavía hay aguante. Estamos en un momento Extraño el lindo. bar, ¿viste? Pasé un par de veces por la avenida Corrientes y es de una desolación increíble. O sea, está fantasmal, no hay nada. La avenida Corrientes está afectada, pero así hasta las raíces. Ni un Hay teatro, un, ni una pizzería. hay un amigo que está retratando en fotos Ah, la Buenos Aires desolada, ¿viste? Le digo que salga poco, pero no me hace caso, ¿viste? ah, ah. Agarra la Y cámara y bueno, sale con todo. y bueno, alguien lo tiene que hacer. La memoria tiene que quedar de esto. Este es un evento que va a quedar en los anales históricos, ¿no? Después como los grandes acontecimientos. Así que hay que dar testimonio gráfico de esto. ¿Sí, no? No es Eh, joda. Estamos en un momento, yo quería arrancar por ahí, porque leía recién una parte de este libro que le recomiendo a todos y todas que adquieran en este momento de cuarentena, que es un gran momento para la lectura. Estaba buscando, bueno, lo que decide la comunidad organizada de Perón, que justamente Perón dice en ese momento que estamos atravesando una crisis de civilización y la comunidad organizada vendría a ser la respuesta ética, ¿no? A un mundo donde el ser humano deja de ser el centro del destino de las políticas y el centro de la política, en definitiva. Y pasa a ser la economía o la producción. Y pareciera que estamos en un momento. La cuarentena revivió de alguna manera la idea de comunidad organizada. ¿Lo podemos ver así o no? Sí, vos sabés que yo no soy tan optimista sobre los cambios epocales, viste, que pueden producir un evento como este. Pero sin duda va a haber cambios, pero van a ser mucho más imperceptibles. O sea, hay una percepción de la necesidad digamos, de una especie de acuerdo comunitario para realizar cosas que antes no se antes parecía que estábamos liberados al individualismo, a que cada uno se arreglaba, y de pronto, ahora, por ejemplo, cuando estaba esa imagen de los barrios de Quilmes, eh, que se cerraron, ¿no? Y entonces algún ex filósofo lo comparó al gueto de Varsovia, Sí, y sin embargo, lo que se veía ahí cuando uno miraba desapasionadamente, lo que se veía ahí era un cierto espíritu de comunidad, en donde se llevaban los bolsones con comida, había como un trato. De hecho, no se produjo ningún evento dramático ni digamos que se pueda destacar como violento, como agresivo entre vecinos y demás, sino todo lo contrario. Había un espíritu de la comunidad que aparece ante estas adversidades tan terribles. Y eso se multiplica de distintas maneras, o sea, la comprensión de que el otro necesita cosas, de que el otro está en una situación complicada y demás, es una situación que lleva a la idea, o sea, nutre la idea de que se necesita una orgánica en la comunidad, o sea, organizaciones que hagan de garante de que el sufrimiento sea minimizado a partir de que se junta la gente, se junta en organizaciones, bueno, la comunidad organizada se nutre de las organizaciones libres del pueblo, que articularían estas necesidades con la organización de la nación y digamos que compondrían el cuerpo del pueblo, digamos, los órganos de un pueblo serían las organizaciones libres del pueblo. Digamos, eso aparece como una especie de sustrato, de cosa, digamos, que se puede ver ahora en estas situaciones de calamidad. Después no sé si sobreviven y crecen y se consolidan. No estoy muy seguro de que eso suceda, pero van a dejar una especie de huella
una huella, digamos que después va a ser transitada y va a constituirse en un camino tal vez. Eso es la esperanza de todas estas cosas. O sea, todo esto deja muchas huellas. O sea, son eventos es un gran choque que deja unas cuantas abolladuras que después sobre esas se va a poder construir tal vez algo, se va a constituir algo, va a haber un cambio. Ese choque tremendo, ¿no?, de todo el sistema tal vez tenga una corrección de rumbo mínima, un 0,005% de rumbo a lo largo del tiempo. Eso lleva a otro lado, ya no se va al mismo lugar. Y eso es una de las esperanzas. No hay mucho más que eso. O sea, la gente va a volver al consumo. O sea, se frenó el consumo. De pronto estamos ante esa disyuntiva, que un poco en el libro está esbozada, el tema de la diferencia entre la necesidad y el deseo, ¿no? Entonces, ahora se está cubriendo necesidades. De hecho, la emergencia es eso, cubrir las necesidades. La gente necesita comer, necesita tener un cierto bienestar y se le provee eso. Es pura necesidad. Nunca el capitalismo estuvo diseñado para cubrir la necesidad. Lo que llamamos el deseo capitalista en realidad se nutre del deseo humano. El deseo humano sabemos que no se cubre nunca, es un agujero infinito que trae siempre otro deseo. Es decir, hay un telefonito, queremos el próximo y estamos esperando el próximo. Ya el que tenemos ya es viejo. Y así funciona el capitalismo. Ahora de pronto se necesitan telefonitos y punto. Y bueno, no se vive mucho tiempo, no sobrevive el capitalismo mucho tiempo a eso. Entonces va a tener que funcionar de nuevo la cadena de deseo. Lo vemos en la práctica, se vio muy bien en Italia cuando se volvió a abrir un poco la economía en el norte, en Piamonte, en Monza específicamente. ¿Cuál fue el emblema de esa apertura? No fue que reabrieron la Fiat, o sea, se volvieron a hacer autos de necesidad. ¿A dónde fueron todas las cámaras y a festejar la buena nueva? Fueron a la Ferrari, o sea, el auto del deseo. El auto del todos lujo. festejaron, claro, todos festejaron que se volvían a construir Ferraris. Entonces ahí ya me da la pauta de que la gente sigue por ese camino. Hay muchos compañeros o muchos ideólogos y demás que empiezan a discernir la cuestión de que, bueno, de pronto milagrosamente la gente va a dejar de lado los deseos y se va a nutrir solo de la necesidad. O sea, eso es una esperanza, por ejemplo, que tiene Zizek en un cierto punto. Entonces vaticina un futuro comunista. Sabemos que fracasaron, así fue como fracasaron también los socialismos reales, porque atendieron al deseo, a la necesidad y obviaron el deseo. La gente no quería Ladas, quería Ferraris. Entonces, eso es un tema, ¿no? O sea, el objeto del capitalismo es un objeto que se debe desear, no se debe necesitar. A nadie le interesa cubrir la necesidad en el capitalismo. Entonces, eso es uno de los grandes quilombos, que es un quilombo también del inconsciente humano, ¿no? Porque ese es por eso funciona el capitalismo como un discurso dentro de los esquemas de los discursos psicoanalíticos, ¿no? De los discursos del inconsciente. El discurso clave es el discurso capitalista, un discurso que siempre tiene un vacío que succiona el deseo humano, o sea, que atrae el deseo. Ese vacío inabordable, insatisfacible, es el motor de toda la economía. Y a eso yo creo que no va a cambiar. No creo que debería cambiar la especie, o sea, el inconsciente humano, deberían cambiar muchas situaciones que no se van a dar seguramente. Pero bueno, esto es una cosa que entendió muy bien Eva Perón. Por eso el peronismo funciona en el corazón del capitalismo. Funciona como un trauma. O sea, es un trauma en el medio del corazón del capitalismo. En el medio del deseo capitalista se intenta democratizar el goce capitalista. Hay un goce capitalista que es la clave, y ahí entran todos los negros a bordo, digamos. Subimos todos a gozar. Y eso es una catástrofe. Eso no se puede tolerar, porque la clave de eso es que es restrictivo, que nunca es para todos, porque el deseo viene enganchado de los que no lo pueden satisfacer. ¿Cómo vas a satisfacer los deseos? Y ese es el sueño loco de Eva Perón, que supo cumplir en su momento y convertir en un emblema
De ahí que hasta el día de hoy los ministros del último gobierno nefasto, algún ministro quería sacudir a los negros de ahí y decir, ustedes se creían que podían, y los quería bajar del deseo capitalista, ¿no? Y ahí estamos siempre asediando, claro, asediando esa ciudadela para pocos, ¿no? Nosotros siempre estamos ahí con ese, y generando, por supuesto, fantasmas terribles que siempre nos acechan a nosotros a su vez, porque eso tiene un costo. Y el costo es que el peronismo está lleno de fantasmas, por ese temor que genera el hecho de que se vienen los negros a gozar con nosotros, ¿no? Un poco la pileta de Milagro Sala en Jujuy, ¿no? De esa cosa de... Claro, claro, sin duda. Esa pileta es maravillosa, ¿eh? Esa pileta como objeto, incluso desarticulado ahora, así, devastado como está, la ruina de los lobos marinos, o sea, esa idea de poner lobos marinos en Jujuy, ¿no? En un lugar así semidesértico, sí. Y poner lobos marinos, o sea, llevar el mar, eso es puro deseo, eso es el puro deseo, eso es la continuidad de la acción de Eva Perón, está ahí metida en la puna, porque es eso, ¿no? Desear el mar y tenerlo, y poder cumplir el deseo, o sea, no hay necesidad de hacer lobos marinos, otra vez, eso como la Ferrari. No hay ninguna necesidad de hacer lobo marino. Pones una linda pileta y listo. Pero no era suficiente eso. Ahí estuvo el espíritu de Eva Perón dándole vuelta en la cabeza al quien pensó eso. Porque no era suficiente hacer una simple pileta. Había que agregarle además el deseo de tener, de que parezca un mar, de que sea mucha agua, mucha agua. Que haya exuberancia. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que se castiga eso? Porque si hubiera sido una piletita común, más o menos una pileta de club, digamos, no hubieran reparado en ella. Repararon en ella porque era un exceso de goce. O sea, ahí hay un exceso de goce capitalista. Y bueno, y en ese sentido, nuestro gobierno parte de una dificultad, que es muy difícil democratizar el goce en el medio de una pandemia, de una cuarentena. Digamos, pareciera que estamos teniendo que ir o pidiéndole a la sociedad grandes sacrificios, y el peronismo, vos siempre sostenés, no es bueno a la hora de plantear una épica sacrificial. Más bien se ha dedicado a dar goce, a democratizar el deseo. Exactamente, claro. Bueno, ese es el gran quilombo, que siempre estamos metidos en ese quilombo, ¿no? Nunca puede pedir sacrificios el peronismo. No está para eso, no lo puede hacer, y siempre el peronismo está para, bueno, por eso el reparto, ¿no? Lo que hay se reparte, lo que hay disfrutamos, o sea, hay una felicidad inmediata en el peronismo, la necesidad de una felicidad que sea inmediata, ahora la que se puede. Y por eso no posterga las cosas, o sea, nunca hay una promesa futuro en el peronismo. Lo que hay de futuro en el peronismo sería la planificación, los planes quinquenales, o sea, la posibilidad del desarrollo y de sostener en el tiempo eso, pero lo que hay ya está, la felicidad es ahora, siempre. Pero viste que hay un momento en los gobiernos peronistas, hay un momento donde llega como una especie de culpa de lo gozado. Entonces tenés el Congreso de la Productividad, y viste que los liberales se quedaron con ese relato de Perón diciendo, cada hombre tiene que producir al menos lo que consume. Claro, claro, pero eso, viste, y que es una también tuvo una época, viste, de la sintonía fina. Sí. Exacto. Hay un momento de recálculo. Pará, se nos fue un poquito de las manos esto. Sí, nos fuimos al carajo. Y eso es claro, porque el deseo no tiene límites, entonces es un quilombo. O sea, vos fijate, Eva Perón hace la ciudad infantil y le pide específicamente, yo lo investigué eso y hay testimonios, hay testigos de eso, la enfermera encargada de las compras, vive esta mujer, una mujer grande, y me lo dijo. Eva Perón le pedía específicamente que la ropita de los chicos, hablamos de los chicos más pobres, un orfanato de los más pobres, la ropita de los chicos tenía que ser comprada en Jaros o en Gatichaves. Solamente ahí. No podía comprarse en cualquier... O sea, ropa de puro deseo, otra vez. No es la ropa de la necesidad esa. Es la ropa del millonario. Y las cortinas, grandes cortinados, Eva Perón amaba los grandes cortinados, ¿viste? Cortinas de piso, ¿viste? Así con muchas caídas, con capas y demás, que eran las cortinas de las películas de Hollywood.
sea, esos interiores hollywoodenses del teléfono blanco y todo eso, estaba también en los dormitorios de la ciudad infantil. O sea, los chicos más pobres tenían cortinados de lujo solamente de las grandes casonas de la oligarquía. Pero la tela tenía que ser de voile suizo. O sea, una tela carísima. También, es puro deseo. Evidentemente hay una tensión con la estética más realista, o algunos compañeros y compañeras que se entusiasman con una exacerbación del autóctono, ¿no? Porque el peronismo está haciendo, por lo que vos decís, hace una fusión de culturas donde hay una aspiracional también inscrito en cierto deseo occidental, europeo. Existe eso también dentro del peronismo. ¿No? Exactamente, y muchos compañeros se confunden con eso y creen que sí, lo autóctono, medio socialista, una estética de austeridad, de indigenista, austera y demás. Y están muy errados, muy errados. Primero Eva Perón no era así, para nada. Ella, por supuesto, desbordaba todo el tema. Y después, cuando en una segunda etapa, digamos, sí, de austeridad militante, de puro sacrificio, ella con su cuerpo realiza el sacrificio, ¿no? Está bien, son etapas de la lucha, pero en su intención y acción política no está la austeridad, para nada. Está el cumplimiento de los deseos, nuevamente, y la posibilidad, la intención de que eso sea democrático y que sea para todos. Ella decía, la justicia solamente se repone reponiendo lo que le faltaron, o sea, haciendo justicia. Lo que le faltó lo va a tener, o sea, por eso a los más pobres le daba las cosas de los más ricos. Eso, si se quiere, es de una sintonía muy fina con el tema de la meritocracia, porque ella lo que estaba ahí peleando es por la verdadera meritocracia. Es decir, todos iguales, partiendo todos del mismo zócalo, digamos. ¿Cuál es el zócalo de los millonarios? Bueno, ese es el zócalo de los pobres. Y desde ahí saldrán todos. Y por supuesto, ahí sí que hay meritocracia. Cada uno, el que se vale por sí mismo, saldrá más adelante que el otro, pero todos salen del mismo lugar. O sea, claro, es de una racionalidad absoluta. Eso es justicia social real. Y entonces, claro, algunos compañeros el otro día, fíjate, me haces acordar ahora una cosa que pasó en la tele. Miro más tele ahora, ¿viste? Entonces, un programa de C5N, y que le dan ahora los sábados, creo que es. Y se planteó una discusión, hace creo un par de semanas, una discusión sorprendente, porque era en torno a lo que había dicho Susana Jiménez, ¿viste? Una de estas, ¿viste? Que suceden. Bueno, uno de estos dichos de Susana Jiménez, que era ofensivo, ¿no? Con el tema de los pobres y demás, cayó muy mal, por supuesto. Sí, y proponía entonces, llevarlos a otro lugar. Sí, muy irrespetuoso, muy ofensivo. Bueno, entonces, claro, la conductora, una chica muy centrada y demás, y entonces dijo que cómo se iba a animar, siendo que Susana tenía una responsabilidad, porque era una conductora popular y demás, cómo se iba a animar después a ir a un barrio pobre, a una villa, después de haber dicho semejante cosa tan ofensiva para con los pobres. Y el chico de al lado, que no me acuerdo cómo, creo que, bueno, era el co-conductor, Robertito, le dice con muy buen criterio, le dice, si va Susana Jiménez ahora a una villa, van y le ponen una alfombra roja, y la aclaman como una diosa. Y ella entraron en una discusión en torno a si eso iba a suceder o no iba a suceder. Yo le creo más a Robertito, que sucedería de esa manera. Y en esa lógica está también la figura de Eva Perón. Y si hilamos un poquito más fino, también la figura de Cristina está ahí, con la cartera Louis Vuitton y demás. Porque todos los fantasmas... Esas son las cosas que más le reprochan, eso es lo que más le molesta al antiperonismo, ¿no? Exactamente. Lo que más irrita. Es lo que más irrita, porque hay las vías fantasmales, que de eso podríamos hablar un rato larguísimo, ¿no? Todos los fantasmas que nutren la opacidad del peronismo, digamos, lo opaco
con lo cual se enfrenta el antiperonismo. El antiperonismo pone una serie de vidrios opacos para no tener que vérselas con lo real del peronismo, ¿no? Entonces le pone por delante filtros con los cuales intenta dominarlo, intenta, digamos, volcarle anatemas y demás. O sea, el fantasma es como una protección. El fantasma es una pantalla protectora para no ver la realidad. Entonces vos no querés ver el peronismo, no querés saber nada con todo lo sensato incluso que tiene el peronismo. Para vos es insensato, es una locura, es un negro que no quiere laburar, todas las cosas que le pones delante de pantalla, ¿no? Y entonces hay dos grandes núcleos de pantallas, de dos diversas cosas. Uno es el negro peronista sucio, atorrante, que no labura, choriplanero, el de las patas en la fuente, el que viene a contaminar, el que es una carga para la sociedad, el que no se lo puede recatar y demás. Y el otro, que digamos que tiene la otra vía, esa vía es la del sindicalista, es la vía de Perón también, que los hace Mañana San Perón, todo lo que es el vago, el choriplanero y demás, tiene que ver más con la figura de Perón. Ahí está el cuerpo de Perón presente, que es el que alimenta al gordo de la CGT, a toda esa cuestión corrupta incluso. Y la otra vía es la vía sacrificial, la vía del cuerpo joven, que es Eva Perón, por otro lado. Esa es la otra vía fantasmal. De ahí salen los montoneros, de ahí salen los jóvenes que se sacrifican, de ahí sale la ideología, la que viene a perturbar la tranquilidad digamos, de un capitalismo sano y para toda la familia, ¿no? Que es lo que se pretende liberar. El peronismo viene a ensombrecer ese goce capitalista de las clases medias, ¿no? Entonces, claro, eso es el otro anatema. Entonces, acá están familias de guita, acá está, por ejemplo, Mujica, están los chicos que vienen de familias de clase media, bien constituidas, que no son los vagos negros, ¿entendés? Es el otro. Entonces, ellos esos son una amenaza ideológica. De ahí viene, por ejemplo, Axel es la última punta de esa vía fantasmal, el chico comunista, o sea, un chico de clase media como nuestros hijos, que de pronto se hace comunista y se convierte en una amenaza para la sociedad. O sea, no es el vago, el negro, ¿entendés? Son dos lugares totalmente distintos. Ahora, ¿qué pasa sorprendentemente con Cristina? Que es como una especie de bomba de succión de fantasmas. O sea, las dos vías fantasmales convergen en Cristina. Le caben absolutamente todas. Es una cosa impresionante. Porque desde asesina hasta, ¿viste los disparates que se dicen? Se han dicho locuras, se roban 2 PBI, es asesina, usa la Vuitton, es comunista, tiene ideología, de pronto. O sea, todos los fantasmas es como un aquelarre de fantasmas que van sobre ella. Y sorprendentemente, claro, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento, ¿no? Las cosas que se han dicho por el asesinato de este chico, ¿cómo se llama? Gutiérrez. Locuras totales, o sea, ya están enloquecidos, están como japoneses en Okinawa estos muchachos. Se tiran así con cualquier cosa, se tiran del acantilado. Claro, es un momento creo que para ellos es un momento de desesperación.